Shabbat Shalom, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo y a través de este espacio virtual, este canal de YouTube, vamos a compartir una nueva porción que contiene la Torá, la número 34 en el orden secuencial de estudio de la Torá, pero es la número 1, la primera de un nuevo libro, el cuarto libro de la Torá, el cuarto libro de tu Pentateuco o el mío, es el libro de Números, que en hebreo se llama Bamidbar. Bamidbar es una de las primeras palabras que aparece en este libro, en el primer versículo, y es el nombre de la primera porción. De hecho, cada primer palabra del libro representa el nombre del libro. Para este caso, Bamidbar se traduce como en el desierto. Y vamos a estudiar los capítulos 1 al 4 hasta el versículo 20 de ese capítulo 4, donde vamos a ver la acción. Hasta ahora venimos trabajando el desarrollo de la creación en el libro de Génesis, la liberación del pueblo, la instalación de las leyes y la consagración del pueblo como pueblo sagrado para el Eterno, las leyes ceremoniales, las leyes del matrimonio espiritual entre el Eterno y su pueblo. Y ahora terminamos con el libro de Levítico, donde estaban las leyes complementarias a las 10 pronunciamientos. Y aquí ahora estamos en la puesta en marcha, la práctica de todo aquello, de la experiencia vivida en el desierto. Ahora viene el orden, ahora viene la forma y la manera de desarrollar la vida en un ambiente hostil, el desierto. El primer versículo de la Torá dice que Yahweh habló a Moshe en el desierto, delante de la tienda del tabernáculo. Esa es la ubicación geográfica, es el lugar que indica la Torá. En el desierto habló Dios a Moisés, a la puerta del tabernáculo. Y quiero que nos ubiquemos de cómo traemos esto aquí, qué representa cada uno de estos indicadores. Bueno, Yahweh es la fuerza divina, la conexión con la luz infinita. Moisés es nuestra conciencia. Moisés recibía la instrucción para transmitírsela al pueblo, pero el desierto es el ambiente, es el lugar. Y la puerta del tabernáculo, que es el lugar donde estaba hablando Moisés, es la conexión entre Moisés, la conciencia, y el alma. El tabernáculo es sos vos, tu persona. Tu conciencia conecta con el Eterno. Si hay conexión, si hay sensibilidad a esa conexión, en la puerta de tu alma va a estar la comunicación de Moisés. Esto es para que encajemos, para que nos ubiquemos dónde estamos parados y cómo va a afectar esta porción que tiene por título la necesidad de la unidad. Somos todos uno con el Creador, pero aquí vamos a comprender por qué la necesidad de la unidad y el para qué también, por supuesto, de aquello que nos interesa. En el desierto es el lugar. ¿Qué es el desierto? Es el lugar de realización del alma. Es el lugar de la realización del alma. El alma viene del Eterno y en el Eterno ya está realizada, allí en esa conciencia superior. Pero al venir al plano natural, a la ambigüedad, a la dualidad, el alma viene a corregir en el cuerpo, que viene a ser su primer desierto, viene a corregir los desvíos del alma. ¿Quién habita? Habita el Satán. Si recordamos en la escritura del libro de Job, en el capítulo 1, cuando se reúnen los hijos de Dios delante del Eterno a rendir cuentas, Satanás es interrogado por el Eterno: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Ese es el ambiente de Satanás, del Satán. Satán no nos asustemos, Satán significa oponente, son las fuerzas opositoras de la luz. Ese es el lugar donde entonces el desierto es un lugar inhóspito, es un lugar de dificultad, es un lugar de batalla. El hombre, al desconectarse del Eterno, fue expulsado del huerto y la sentencia fue que tendría que trabajar. Con el sudor de su frente ganaría su pan, cardos y espinas le crecerían. Estaba
describiendo el ambiente en el que se iba a mover, el ambiente donde opera el Satán, donde ocurren las fuerzas del mal. Entonces, ahora nos encontramos con que tu vida y mi vida están en un desierto. Cada mañana cuando salimos, si no hay comunicación entre la conciencia y Yahweh para que llegue la noticia al alma, si no hay una comunión, una conexión, nuestra salida al desierto que nos toca enfrentar cada día es arriesgada, es peligrosa, estamos vulnerables. Por eso la porción anuncia que Moisés fue hablado por Dios desde en el desierto a la puerta del tabernáculo. La primera conexión tiene que ser espiritual, comunión con el mundo superior, con la luz divina. ¿Para dónde? Para que en el desierto funcionen las cosas, porque la oposición está. Por eso, lo primero que le instruye es censar. ¿Qué es censar? Censar, bueno, es contar, es evaluar cantidad de números, cantidad de personas, cantidad de cosas. En un censo generalmente se censan personas. Bueno, aquí lo que se hace es censar conexión, elevación de conciencia. La Torá manda que se censen la cantidad de personas, mejor dicho, que se haga el recuento, que Moisés haga el recuento. Y ese recuento no tiene que ver con individuos, aunque la lectura llevaría a entender eso. El censo que hace el Eterno es qué nivel de conciencia tiene el hombre o la mujer de reino. ¿Qué nivel de conciencia estamos desarrollando? ¿Qué nivel de conciencia, de conexión, de calidad de conexión y de continuidad de conexión? Comprendamos que en este censo de los israelitas había israelitas corruptos, había israelitas entendidos, había israelitas ignorantes, había israelitas cultos, educados, serios y otros irrespetuosos con malos hábitos. Era una población como la que hay en todos lados, pero era un pueblo sagrado, consagrado por Dios, independientemente de lo que fueran ellos, porque la decisión de consagrarlos fue del Eterno. Lo que hacía el censo era determinar espiritualmente la calidad de luz que recibía cada uno, el nivel de conexión y cómo su conciencia estaba elevada. Recordemos que en el desierto, sin censo, sin esa evaluación, no podemos salir. Ahora, ¿qué pasa en mí? Yo tengo que censarme, tengo que descubrir qué áreas emocionales, espirituales, intelectuales y hasta físicas están en una condición arriesgada para salir al mundo. Cuando estoy débil emocionalmente, va a ser un día complicado y puede ser malo. Cuando no estoy concentrado en mis metas, en mis sueños, en mis planes, en mi propósito, va a ser un día perdido, porque no estuve concentrado. Puedo perder dinero, además de perder tiempo. Cuando me levanto de mal humor porque terminé mal, es muy probable que tenga disputas con mi cónyuge, con mis hijos, con mi jefe, con mi empleado. No lo sé, donde me toque andar va a ser un día de disputa. Ese censo lo tenemos que hacer para saber qué cosas evaluar, qué cosas trabajar, qué cosas rectificar. Y oportunamente estamos haciendo la cuenta del Homer, donde vamos corrigiendo, donde vamos rectificando áreas, donde vamos tomando conciencia de lo que hay en nosotros, de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que no sabíamos que está bien y de lo que no sabíamos que está mal. Y vamos aprendiendo. ¿Qué se hacía en el desierto? Ahí dice que estaba a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo está erigido. Y vamos a ver que la instrucción más adelante, dentro de estos capítulos que estamos estudiando, estaba la instrucción para el ejército levita, para la tribu de Leví, que cada uno tenía una función para desmantelar el tabernáculo y movilizarse, y después cuando se volvían a asentar, era el armado, volver a recuperarlo. Y esto habla, en vos y en mí, que el tabernáculo existe en el desierto. Fue el primer tabernáculo que hubo, el primer lugar de residencia del Eterno, de la presencia divina, de la gloria del Eterno, pero fue en el desierto. Y esto habla de que yo tengo que movilizarme cada vez que voy a salir, después de hacer un censo, después de concientizarme que voy a salir al desierto y que tengo que tener una conexión divina primero,
Voy a salir a un desierto donde mi tabernáculo tiene que estar de pie, tiene que estar firme, tiene que estar bien armado. Y ya vamos a ver quiénes les tocaba armar y qué significa lo que representa en mí ese armado de tabernáculo. Pero el tabernáculo existe y existe en el desierto. Vos y yo somos tabernáculos vivientes en el desierto de esta tierra mientras estemos aquí y somos un lugar de luz. Tenemos que ser un lugar de atracción para los que están en tinieblas y que vengan a buscar nuestra luz. Hay que ser cuidadosos porque hay quienes vienen a chupar energía. Hay quienes dicen, ore por mí, usted que está cerca de Dios. Esos vienen a usar tu fe. Son vagos espirituales que no son capaces de doblar una rodilla para orar. Y esa es una evaluación que hay que hacer. Pero la idea es atraer desde la posición, ser un tabernáculo visible, firme, bien censado y bien parado para poder trabajar. Y ya vamos a ver a qué nos enfrentamos y qué tenemos que tener en cuenta, porque esta presentación del libro de Bamidbar nos hace sentir esa necesidad de ser unidad, la necesidad de la unidad. Tenemos que luchar. Si es un desierto y están las fuerzas de Satán, viene algo que se llama lucha. Y tenemos que tener armas. Y aquí vamos a hacer la primera valoración numérica, porque el arma es la bondad. La bondad en el árbol de la vida es la primera dimensión del carácter del alma del plano terrenal, que se llama Gesed, bondad. Y tiene un representante que es este nombre, Abraham. Esto es Abraham. Abraham es el primer patriarca y es el que representa a la dimensión de Gesed del carácter del alma. Acá dice Abraham, Aleph, Bet, Resh, Hei, Nun. Y esto vale 1, 2, 200, 5 y 40. Esto da 248. Y si valorizamos Bamidbar, esto es 2, esto es 40, esto es 4, esto es 2 y esto es 200. También da 248. La Torá nos da un dato, que en el desierto la bondad es la herramienta de victoria, es el equipamiento suficiente para vencer en el desierto. La bondad. Y ahora vamos a ver cómo aplica, pero es la bondad. Yeshua dijo, dad y se os dará. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Dónde? En el desierto. Él estaba hablando en el plano terrenal. No estaba hablando de volar, de ir al cielo. No. El mensaje de Yeshua es para el plano terrenal, para el desierto. Y el arma es la bondad, la misericordia, la columna derecha del árbol de la vida. El Gesed, bondad, representada por Abraham, que vale 2.48. Este es el mensaje. Con bondad yo erijo mi tabernáculo, evalúo con humildad mis componentes, mis integrantes, los miembros de mi ser, porque estoy por salir al desierto. Y en el desierto el Eterno va a hablar a mi conciencia y yo tengo que estar atento para recibir la directiva de cómo avanzar en el desierto, porque cada vez que hablaba el Eterno, cada vez que se movía el Eterno, se movía el tabernáculo y entraron en acción los levitas para el desarrollo. Y esto es muy importante. Esto es el inicio del libro, de la acción. Y este es el inicio de la acción. Este es nuestro Bamidbar cada mañana, cada jornada, cada nueva temporada. Debería tener este balance. Después de hacer el censo en el capítulo 1, la Torá muestra que son 603.550 almas. Y este número nos muestra esa necesidad de unidad. 6 más 3, 9 más 5 más 5, esto da 19. Y esto es igual a 10. Y esto es igual a 1.
sumando, ¿no? Sumo los dígitos, me da 19, sumo los dígitos, me da 10, sumo los dígitos, me da 1. La plenitud de la dimensión del carácter del alma, o sea, el árbol de la vida a pleno en unidad para poder estar listo en el trabajo del desierto. Todos los que estuvieron desconectados en el desierto quedaron en el desierto, murieron. Hay un montón de información que la vamos a ver a lo largo de este libro, que ya vimos en el libro de Éxodo, las rebeliones, la rebelión del becerro de oro, y allí murieron. Los que quisieron comer maná también murieron. Los que querían comer carne, y rechazaban el maná, también murieron. Bueno, todos los que no estuvieron conectados, los que están fuera de la unidad, quedaron en el desierto. Les ganó el Satán. Esto es determinante. Pero el Satán también opera a favor del Eterno, porque el desierto es un lugar de purificación. ¿Está bien? Y lo que para nosotros puede ser una pérdida, puede ser una ganancia para el Eterno. Puede ser algo que nosotros lamentamos perder ahora, pero quizás sea algo que nos haga muy bien más adelante. En el momento no lo entendemos. Y Él dice, yo tengo planes, pensamientos mucho más altos que ustedes, pensamientos de paz, y de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes necesitan. O sea, ya está todo planeado por Él, para que todo lo que nosotros nos toque perder y al momento lo lamentemos, nos servirá para la victoria después. Por eso la necesidad de la unidad. Este censo da que eran una unidad, eran uno con el Señor, y esa es la necesidad, por todo lo que antes dijimos. Y tenemos que también trabajar las fuerzas astrales. Al hacer el censo, la Torá recorre los nombres y las cantidades de cada tribu. Cada tribu tenía un estandarte, una bandera, y cada tribu tiene una referencia zodiacal en su signo zodiacal. Está bien, cada tribu tiene una representación, cada tribu tiene un estandarte que le identifica, y cada tribu representa un carácter de persona, una forma de ser. Las fuerzas astrales que da la identidad de las 12 tribus tiene que ser algo consciente que vos y yo tengamos. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo que conocer bajo qué influencia astral he nacido, qué influencia astral me afecta y me influye en mi manera de ser. O sea, ¿por qué soy así y cómo debería ser? Porque en el análisis, en el estudio de estas fuerzas, uno evalúa cómo es el ideal elevado de una de un miembro bajo la nomenclatura astral, cómo es una persona elevada y cuál es esa persona caída, por ejemplo, ¿no? Para entender. Por ejemplo, estamos ahora bajo la luna nueva de Géminis, de la dualidad. El Géminis tiene esa vida dual. El Géminis tiene el carácter dual de son buenos oradores, se interconectan, tienen muy buen nivel de relacional y son de emprender cosas, pero tienen una parte caída que a veces emprenden pero no terminan. No terminan lo que tienen que hacer. Empiezan pero no lo siguen. Por algo se caen, se vienen abajo. Bueno, esa es la parte caída. Pero la parte buena es que son oradores, que saben sociabilizar y que lo que se propongan lo pueden lograr. ¿Está bien? Bueno, esa diferencia entre lo que corresponde y lo que soy tiene que ser consciente, porque eso forma parte de mi identidad, y al tener yo una identidad tengo que saber cómo moverme con esa identidad en el desierto. Y tengo que estar fuerte en esa identidad, porque la tierra prometida a la que iba estaba rodeada por las 7 naciones impuras. Las 7 naciones que las rodean representan la plenitud del mal, ¿sí? Porque 7 es manifestación. Ellos son la unidad del mal. Entonces, si yo no estoy en unidad, como dice las escrituras del pacto renovado, una casa dividida contra sí no puede triunfar. Las naciones que le rodeaban esperaban la grieta del pueblo para poder apoderarse del pueblo.
Y entonces, al perder la identidad y al perder la unidad, somos vulnerables. Cuando yo no olvido quién soy, olvido propósito, dejo de lado, me desentiendo, me desconecto, caigo en manos de la unidad del mal. Y ellos no perdonan. Ellos constantemente atacan. ¿Por qué? Porque son parte del desierto. La Torá los presenta a cada tribu como el ejército de Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos. Pero en sí Israel es un ejército armado. Ahora uno piensa ejército armado y ya estás dibujando tal vez el uniforme de ese color olivo, verde olivo, con cascos y armas y dispuestos encolumnados como para ir a la guerra. Y la verdad que nosotros no vamos a esa guerra. Y lo voy a explicar. No vamos a la guerra nosotros a pelear. No es esa lucha. No vamos a pelear esa batalla. Nosotros estamos para preservar vida. Y te lo voy a leer. En el libro de Efesios habla de la guerra. Habla de guerra y de con quién tenemos guerra. Lo que vamos a encontrar es la descripción del desierto y de los que andan en el desierto, de la fuerza de la unidad del desierto. El capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 10, empieza diciendo, y esto lo conocés, pero ahora lo vamos a ver aquí. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Estoy leyendo la Reina Valera. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas contender y estar firme contra las acechanzas del Satán, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobiernos de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Las regiones celestes es este cielo que vemos aquí, no el cielo del Señor, sino el cielo inmediato, el firmamento. Por tanto, tomen la armadura de Dios toda para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, perdón. Mercado Libre llegó a la casa más. Perdón. Tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Las armas, la guerra está anunciada aquí, la guerra está anunciada aquí como un enfrentamiento a nivel espiritual. Nosotros no vamos a la guerra. Vuelvo a repetir. Dice que tenemos lucha, no contra personas físicas de carne y hueso, sino contra niveles espirituales de maldad. Los representantes de estas naciones impuras. Esa batalla se desarrolla aquí adentro. Se desarrolla aquí adentro. El problema no es la persona mala que está ahí adelante. Ahí adelante tenés un ladrón, tenés un violador, tenés un asesino, tenés un familiar enojado, un papá, una mamá, un hijo, un esposo, una esposa ofendidos. O sea, personificadamente tenés un montón de manifestaciones de estas impurezas, porque todo eso es impureza. El odio, la ofensa, el rencor, el no perdonar, el enojo y todos los desvíos que tengan las personas en sus maneras de actuar, como te digo, un violador, un ladrón, un acosador, un asesino, son desvíos de la naturaleza ideal del Eterno. Entonces, nosotros la batalla la tenemos acá. Y esta es la puerta del alma, el pensamiento. Y es ahí donde habla el Eterno a Moisés, a la conciencia. Porque tenemos que preservar vida y necesitamos de esta arma de la bondad. Te lo voy a leer para que ahora comprendas, una vez más, que la batalla está en nuestra mente, en nuestra cabeza. Todo está en nuestra cabeza.
Que alguien venga y te desafíe, te maldiga, se enoje, te increpe para buscar discordia, para buscar pelea, no requiere que vos vayas o que yo vaya a la pelea. Simplemente tenemos que estar parados en una unidad. En el capítulo 5, Yeshua, en el capítulo 5 de Mateo, Yeshua hablaba del amor. Y hablaba del amor de una forma muy distinta a la que nosotros esperábamos que pudiera ser. Hablamos del amor, dice, pero yo os digo, versículo 44, amen a vuestros enemigos. Bondad. Bendigan a los que les maldicen. Bondad. Hagan bien a los que les aborrecen. Bondad. Y oren por los que los ultrajan o persiguen. Bondad. La necesidad de la bondad como arma hace que nosotros preservemos vida y no vayamos a la batalla de ellos. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. La necesidad de la bondad es el arma para que nosotros preservemos la vida, que nos protejamos, pero no que vayamos a jugar la batalla que ellos quieren jugar, porque seremos tan bajos y tan malos como ellos. El que no perdona, si yo me pongo en esa actitud, al final hago lo mismo, no perdono. El que me odia, si yo me contagio y juego el partido de él también, me lleno de odio. Y así en el desarrollo de todas las actividades. Avanzo. Esto es maravilloso, tener la identidad clara, tener el tabernáculo bien plantado, tener un censo de mis debilidades y de mis fortalezas. Y escuchar en ese potencial la voz del Eterno hablando a mi conciencia es lo que va a desatar la mejor calidad de mi bondad. La mejor, porque la bondad la tenemos todos, porque somos, la palabra dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que hay en mí viene de arriba y es bueno y es perfecto. Es bueno y es perfecto, me es suficiente y me alimenta y me sostiene. Siempre y cuando yo no vaya a esta batalla, yo no juegue el partido que juegan los otros. Hablando en términos futbolísticos, tengo que jugar de local, con el Señor a mi favor. Y esto es lo maravilloso. En los últimos capítulos de este estudio, entre capítulos 3 y 4, vienen la elección de los levitas como los servidores de la tribu de Leví, como servidora del tabernáculo. Los elegidos originalmente fueron los primogénitos, pero los primogénitos perdieron tal derecho al participar del becerro de oro. O sea, cuando ellos perdieron su postura, perdieron la bondad, se desconectaron, hicieron esta grave consecuencia que tiene carácter perpetuo. Se equivocaron ahí, pero el efecto es generacional. Ahora los levitas son los que quedaron con el real sacerdocio. Por eso, cada vez que yo construyo un becerro en vez de un tabernáculo, estoy alejándome del sacerdocio. Este es el mensaje. Esta elección del Eterno de poner los levitas y no los primogénitos es porque los primogénitos hicieron algo y violaron el segundo mandamiento, la segunda instrucción, la segunda palabra de los 10 enunciados. Se desconectaron. Y al desconectarse, perdieron ese privilegio de servir en el templo sagrado. Pero lo perdieron no solo ahí, sino generacionalmente. El sacerdocio fue entregado a los levitas.
Ahora, vuelvo a repetir, cada vez que yo, en vez de levantar un tabernáculo, levanto un becerro en mi mente y yo no ando en la conciencia que estuvimos estudiando, compartiendo, lo que hago es desconectar ese sacerdocio y no hay voz de Yahweh, no hay conciencia de Moisés que me hable, porque estoy desconectado. Y esto es grave. La Torá se detiene a explicar el censo de las familias levitas y la funcionalidad. La familia de Gersón, los descendientes de Gersón, que es uno de los descendientes de Leví, se encargaban de las cortinas, del tendido de las cortinas y de las telas en el tabernáculo. Ellos la desarmaban y ellos la volvían a montar. Eso habla de la comunión emocional con Yahweh. Dentro de nosotros hay un área donde están los gersonitas que hacen de la comunión emocional, ¿sí? Esa pasión, esa entrega, esa alabanza tiene que ver aquí. Merarí se encargaba de todo lo que eran las columnas y las maderas, ¿sí? Sería la convicción de la entrega, de la devoción, acá está devoción, la entrega de mi vida al servicio, porque las maderas hablan de firmeza, hablan de mi firmeza en la decisión de entregarme por entero al servicio divino, la devoción, esa entrega total. Dentro mío hay un área de Merarí que se encarga de manifestarse en mi conciencia, de manifestarse en mi alma. Y finalmente los coatitas, o los caotitas, si bien digo, hablan de mi transformación como entidad y a partir de mi transformación, la transformación de mi realidad. Ellos se encargaban de los utensilios y las vasijas. Y como yo soy una vasija, tengo que ser transformada. Cuando yo me transformo, sí o sí mi entorno se transforma. Cuando yo cambio, mi entorno cambia. Porque yo soy un espectro de luz, yo soy un canal de luz. Adentro mío, estos 3 miembros de los levitas actúan en el área espiritual dentro de mí y hacen esto. Ahora, esto se va a ver en mayor o menor medida según el grado de comunión, según el trabajo espiritual que haga, porque el desierto sí o sí va a salir a combatir conmigo. Sí o sí va a salir a combatir conmigo. Y yo lo he compartido en la presentación de la energía esta semana. El escenario es que es el mismo, es el desierto. Pero ¿qué hay en el desierto? Yeshua dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el mismo escenario, el desierto, con los dos, con la batalla aquí en nuestra mente. El Satán que viene a hurtar, a matar y destruir. Y Yeshua, la plenitud de la luz, trajo vida y vida en abundancia. Puedo tener una vida ordinaria donde el ladrón hurta, mata y destruye. Y como hurta, el hurto es robar sin que yo me dé cuenta, me acostumbro a esa vida ordinaria, me acostumbro a que yo soy así, me acostumbro a que el sistema es así y vivo esa vida ordinaria. Sé de Jesús, alabo a Jesús, conozco las Escrituras, las disfruto, las leo, me lleno de conocimiento, pero sigo aceptando de que yo no puedo hacer esto, no estoy capacitado, no lo voy a lograr, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad y me conformo a esa vida ordinaria. Pero viene Yeshua y dice, vos sos perfecto. Vos sos perfecto, vos sos un arma de bondad. Acá está, bondad. Sos un arma de bondad. Y mientras estés en unidad, vas a tener una vida y vida en abundancia. ¿Por qué no tener un buen pasar en esta vida? ¿Por qué no solo tener conocimiento, sino también tener salud y prosperar en todas las cosas? Como dice el Evangelio, como dice la tercera carta de Juan. El Señor dice,
amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y es todo. ¿Tengo la casa que quiero o la que puedo? Y me pasa, ¿tengo el auto que quiero, el automóvil que quiero o el que puedo? ¿Trabajo en lo que quiero o en lo que conseguí, en lo que puedo? Bueno, de este lado es una vida ordinaria. Lo que estoy diciendo de tener lo que quiero es una vida extraordinaria. Hay algo que nos falta y que es sacar de nosotros nuestra verdadera energía y la identidad. Teníamos la capacidad de lograrlo todo, Adán la tenía, y él tenía la habilidad porque lo ejecutaba, le puso nombre a los animales, cultivó y desarrolló el huerto del Edén. Pero cuando salió de ahí lo que perdió fue la habilidad, y la capacidad quedó truncada al no tener habilidad. El apóstol Pablo reconoce esa lucha interna y dice, lo que no quiero eso hago, pero lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Él decía, yo soy capaz de grandes cosas, pero no me sale. Perdí la habilidad. La desconexión del huerto nos hizo perder la habilidad. Y cuando nosotros estamos en el desierto es la oportunidad que tenemos de explotar, de desarrollarnos. Entonces tenemos que invertir trabajo en nosotros. ¿Y qué es invertir? Cuando vos vertés agua en un continente, en algo, en una olla, en una jarra, en un vaso, vertés agua. Invertir es verter para mí. Y verter para mí es cumplir con ese mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas personas que se preocupan por la paz mundial, por el bienestar del otro, pero tienen una vida miserable porque no invierten en sí mismos. Si yo no soy mi bendición, no la puedo ser a otro. En ese concepto es donde yo quiero hacerles ver que necesitamos desarrollar la bondad en uno y de uno para con otros, y de vivir esa vida abundante en este desierto. Y la necesidad de la unidad es porque estamos por llegar a la fiesta de la unidad y de la comunicación. Estamos a las puertas de la fiesta de Shavuot, lo que en el cristianismo se llama Pentecostés, y es la entrega de la Torá, es la entrega de una energía diferente. Esta semana que viene son los días de consagración para recibir Shavuot, y necesitamos disfrutar de esta porción porque fue en el desierto y fue en el Sinaí, y tenemos que vencerlos a los dos, porque el desierto es la morada del Satán, pero Sinai viene de la palabra Siná en hebreo, que significa odio. El odio es la ausencia de amor. Sí o sí se manifiesta el odio cuando no hay amor. Algo se tiene que manifestar, en menor o mayor medida, y aún en la parte pasiva, es decir, no lo amo pero tampoco hago nada, eso es una forma de odio. Entonces, ¿dónde se entregó la Torá? En Sinaí. ¿Dónde se entregaron las leyes? En Sinaí. Y el desierto fue el ambiente por 40 años de nuestro pueblo, y es el ambiente de nosotros hasta que llegue la redención, hasta que lleguemos a ese propósito, a la tierra prometida. El versículo 2 del capítulo 2, y con esto termino, de Números, dice que los israelitas acampen, cada uno junto a su propia bandera, bajo la insignia de su linaje paterno. Su bandera es la identidad, y el linaje paterno es el origen. Mi padre y mi identidad. Mi identidad, Colosenses dice que mi vida está escondida con Yeshua en Dios. El mensaje final es que yo necesito ser una unidad a través de Yeshua con el Padre. El mensaje final es que yo necesito ser una unidad con el Eterno para que en este desierto yo pueda lucir mi bandera y el estandarte y el linaje. Aquí dice, voy a leer de vuelta, la insignia de mi linaje incorruptible, de mi linaje sagrado. El mensaje final es ser la necesidad de una unidad, es para que yo resuelva mi vida en el desierto.
la resuelva aquí. Porque una vez que salga de aquí ya no hay más que resolver, se terminó la oportunidad. El mensaje es que necesitamos andar en unidad constantemente. Conciencia, intelecto, emociones y cuerpo, funcionando en orden, armados de bondad y en perfecta unidad con el Padre Eterno. De Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos, deseamos que tengas una hermosa y feliz fiesta de Shabbat. Si te gustó, te hizo bien, pone tu me gusta, que esto lo vamos a compartir con otros. Si no estás en el canal, suscríbete. Si querés comentar tu experiencia, tus aportes, si querés recibir los estudios semanales de la Torá que desarrollamos en esta comunidad, podés escribir ahí abajo y pedirlos y compartilo. Compartilo con otros que están en el mismo desierto que vos, pero no saben cómo lucharla día a día. Shabbat Shalom.